Bueno, muy buenos días con todos los que estamos presentes y los que están en casa. ¿Me están escuchando en casa? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, sí, se te escucha. Hola, Juan. Bueno, vamos a comenzar hoy con prácticamente dos situaciones. La primera es acerca del examen. Entiendo que hubo una falla directamente en D2L, lo cual impidió que pudieran subir el examen. Entonces, quiero que levanten la mano en Zoom y acá pues me digan las personas que no pudieron subir el examen a las plataformas de D2L en el tiempo. Ok, de aquí todos. O sea, prácticamente, a ver, o sea, no son todos, según lo que veo. ¿El resto? ¿Sí pudieron subir? Ok, no son todos. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Ya? En vista de que no subieron el archivo a la plataforma, va a haber un problema más que todo con la calificación con la rúbrica. Porque la rúbrica les aparece en D2L. Como no está en la plataforma, pues obviamente no voy a poderles seleccionar la rúbrica, sino que me va a tocar ponerles la nota, nada más. ¿Ya? Lo otro es que generalmente en el archivo en donde yo hago la corrección, lo hago en el iPad, ¿sí? Ese archivo también se guarda directamente en el examen que ustedes hacen. Entonces, esa parte va a haber un problema. Evidentemente, pues les voy a calificar, no se preocupen, porque pues es un problema general. Y me parece que ha venido fallando de D2L en estos días, así que, bueno, no va a haber ese problema. ¿Hay alguna? A mí, la verdad, me gustaría de que suban el archivo a la plataforma, ¿sí? Más que todo. Entonces, el problema es que, por ejemplo, no sé, ustedes lo tienen aquí, el archivo de su examen, y los que están en casa tienen el archivo de su examen. Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Todo listo, Juan Carlos. Ok, entonces, vamos a hacer ahorita una actividad que va a ser, saquen su computador para que lo suban. Ojo, lo que yo voy a hacer es revisar la fecha de creación. ¿Listo? Pero espero que no tengamos problemas con esto. O sea, ya hicieron el examen, ya espero que hayan hecho la parte y seamos honestos, íntegros, etc. ¿Listo? Entonces, a las personas que levantaron la mano y que no pudieron subir el archivo, pero ya veo menos, o en mi impresión. Es que se apaga. Se bajan las manos, Juan Carlos, creo. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, no jodas, no sabía eso. Pensé que se quedaban ahí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer eso en este momento para empezar. ¿Listo? Entonces, no se olviden que tenían que subir el formulario, las preguntas, el examen y sus archivos de MATLAB, Excel, lo que hayan utilizado para resolver, de tal forma de que los archivos que ustedes utilizaron para resolver tengan los datos de su examen. ¿Estamos claros? ¿Me escucharon en casa? Juan Carlos, yo sí te alcancé a subir el examen, como que el examen, el Excel y el MATLAB, pero me faltó subirte las preguntas y esas son las que te mandé yo por mail. Ok, no te preocupes. Entonces, lo que quiero es que subas esas preguntas en esta ocasión. ¿Entiendes? Juan Carlos. Que me faltaron, ¿no es cierto? O sea, tú sí alcanzaste a subir algo. Ajá. A ver, voy a revisar. Es que eso es lo que me parece raro. Ajá. Dame un segundo, a ver. Análisis. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, yo di el examen en mi laptop, entonces ahorita me estoy descargando los archivos del examen que te envié el correo, o sea, y ahí se cambia la fecha de creación, no hay problema, o te envío los originales.
A ver, no te entendí. Yo di el examen desde mi laptop, Ok, pero ahorita ocupo como que mi computadora de escritorio que está en mi cuarto. ok. Entonces me descargué los archivos que te Ahora, envié por correo. ¿estás en tu casa? Ajá, Ya, y de tu cuarto a tu sí, laptop, pues ya, bueno, está como en la misma, ¿no? Sí, está ya, interesante. sí. Sí, entonces, ¿para qué le abras un ratito más la carpeta? O sea, no le cierres de una. Sí. Ya, Ya, listo, gracias. dale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que eso no nos debería tomar más de unos 15 minutos. ¿Qué opinan? No creo que les debería tomar más de 15 minutos. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. lo que pasa es que igual creo que yo tuve igual ese problema de que algunos archivos sí se me cargaron y otros no, pero Claro. no me llegó ningún correo de confirmación de que se haya subido. Tal vez podrías ver en el dedos de él si tal vez algún archivo se cargó o vuelva a subir todos de nuevo. O Sí, sea, a mí también me pasó lo Sí, a mismo. mí también me pasó lo mismo. A mí no me llegó el recibo del enviado de la prueba, ustedes pueden pero sí meter se cargaron los archivos. y les aparece lo que enviaron en su carpeta. Eso les debe aparecer, lo que enviaron en su carpeta. Entonces, les voy a dar acceso, pero la idea sería que envíen, ya si les voy a dar acceso, envíen todo, pues ya para que esté completo y envíen todo lo que quieran enviar, ¿ya? Lo que sea su examen, no hay problema, ¿listo? Entonces, mi amigo, ¿cómo te llamas? Perdóname tu nombre. Yo, Mateo. Mateo Hidalgo, ¿sí? Sí. Mateo Santiago. Santiago González, ya. Sí. Cristian Llanoch, Marcelo Montero. Marcelo Montero, ya. Ahora, levanten de nuevo la mano los que no enviaron, quieran volver a subir. No ustedes, en Zoom. No te escuché, Juan Carlos. ¿Quién alce la mano? ¿Quién, perdón? Los que quieran volver a subir, o los que necesiten volver a subir su examen. Que no son todos. Es que creo que fue a partir de las 10. Justo a las 10 se cayó. A partir de las 10. Sí. Ok. Cuando los nombre, bajen la mano. ¿Listo? En Zoom, cuando los nombre, bajen la mano. Si no lo nombro es que no lo estoy activando. ¿Estamos de acuerdo en casa? Listo, Juan Carlos. De acuerdo. Torres, María Emilia, María Ceballos, ¿no? María Manuel. Ah, perdón, María Marino. Sí. Allá. Ariel Sa. Ariel Sa. Michel Lara. Valeria Méndez. Daniel Alzamora. No tengo a ningún David Vélez. Carlos. Ajá, mi primer nombre es Carlos, Juan Carlos. Carlos Vélez Loaiza. Ajá. Ya, baja la mano. Carol Jarrín. Javi. Jorge Cartuche. Juan Sánchez Palís. Cristian Fabricio Ramírez. Isaac Terán. Ariel Mosquera. María Ceballos. Luis Hernández. Listo. ¿Hay alguien que no haya nombrado?
¿Hay alguien que no haya nombrado? Ok. Entonces, revisen y debería quedar para todas estas personas abierto hasta ahorita a las 9. Entonces, tómense su tiempo, suban el archivo y hagan esa parte. Sí está abierta, ¿no? Sí. Que fue buen internet, sí. Sí. Sí sería, yo pensaba que era el internet lo que no servía. Pero había sido el Windows 10. A veces pasa. Pero la verdad, de todas las veces que he tenido exámenes durante este año y medio, es la primera vez, para ser bien sincero, que no me ha pasado. Oye, la primera vez que pasó. Entonces, bueno, a todos se nos chicotea. Los del fin de semana ya estaba así, el de los de también ahí se cayó. ¿Sí? A la noche del domingo. ¿Ya subieron los de aquí? Sí, sí. Ya. ¿Quién falta por subir en casa? Es que no encontraba el archivo de MATLAB. Ya.
Hola, Gaby. ¿Qué pasa, Gaby? Estás con sueño. ¿Qué pasó? Estamos en boca, ¿La caída de qué? Listo, sí, bueno, pero se cayó bien, casi nadie pudo mandar, pero al final, creo que debe ser que se cayó. ¿Listo en casa? ¿Ya todos? Yo sí, Juan Carlos, gracias. Yo Igual, también. Juan Carlos. Yo también, Juan Carlos. Listo, Juan Carlos, gracias. Gracias, Juan Carlos. Ya, gracias. ¿Quién? Levante la mano en Zoom quien no ha podido subir aún la tarea. Digo, el examen. Ok. Listo, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema ya un poco adicional, saliendo de lo que es las armaduras, que son el análisis de pórticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos analizando estructuras tipo CERCHA, vimos que teníamos principalmente 2 grados de libertad por cada nodo, ¿sí? Entonces, esto supone que en el momento en que la estructura se va a deformar en el plano, ¿sí? Cada elemento se va a poder mover horizontal y verticalmente, y cuando estaba en el espacio, iba a tener un movimiento adicional que va a ser desplazarse en el sentido de la profundidad. ¿Listo? Vimos también que en la parte de análisis, digamos, de armaduras, una parte fundamental y que cambiaba y que determinaba mucho todo lo que es el análisis es la matriz de transformación, ¿no? Entonces, en el plano, la matriz de transformación, pues relativamente era bastante sencilla de obtener. Coseno, seno, menos seno, coseno, bueno, y esa cosa que es la matriz de transformación que ustedes utilizan para topografía, entiendo, con Juan Pablo, o para vías también, ¿no? Sin embargo, en el espacio, la cosa empieza a ponerse difícil, ¿no? Porque yo tengo que sacar ángulos respecto a los ejes. Entonces, ¿cómo les ha ido? Espero que hayan podido mirar, aunque sea chismosear, cómo se sacan los cosenos directores de un vector, cómo se sacan esos ángulos, porque recuerden que al final la tarea número última, no recuerdo, creo que es la 14 por aquí o la 13 por ahí, va a ser enviar esa rutinita de cómo metiendo 2 puntos, ¿sí? 2 puntos en un eje de coordenadas, o sea, la coordenada del nodo A o inicial y la coordenada del nodo final, pues me saca los ángulos y saca la matriz de transformación de ese sistema. ¿Listo? Básicamente eso sería seno, seno y nada más. Dime. Yo tengo una duda en base al deber 3, que era de programarle en MATLAB, pero no le pude hacer por el hecho de que no sabía cómo utilizar los ciclos for. Los ciclos for de MATLAB. Ajá, no supe cómo programarle para hacer que me saque la matriz de rigidez global. Ok. Ya, pero esa parte ahorita lo vamos a... ¿Por qué me está sonando este, por cierto? Ah, es ese, ¿no? Ah, ya. Ahorita lo vamos a... Esa parte de los ciclos for es programación y pues hay varias formas de hacerlo. Los ciclos for, pues obviamente es un método más sencillo, pero pues podrías utilizar cualquiera de las alternativas, ¿no? Bueno, entonces hoy para esta semana teníamos una preparación, ¿no? Que era aplicarle a un elemento de una barra una fuerza cortante y un momento, ¿sí? Y resolverlo por doble integración, ¿no? ¿Lo hicieron? ¿Sí? A ver, entonces vamos a jugar a nuestra pequeña ruleta
A ver cómo nos va en esa parte. Ah, creo que aquí no estoy conectado. Falta full todavía. Ok. Ariel, ¿estaba por aquí? Sí, aquí, Juan. Vale, entonces, muéstranos. Vamos a hacer lo siguiente. Tú nos vas a mostrar qué fue lo que encontraste, o cuál fue tu proceso, mejor dicho, cuál fue tu procedimiento a seguir. Sí, eso te iba a decir. O sea, como era, era el de algo de doble integración, entonces obviamente no es que le hice en la compu si no tenía algo anotado a mano, pero no, o sea, de una vez estoy sincero, no es que creo que llegué al proceso final, pero lo que estaba planteando más o menos era hacer, ¿cómo te explico? O sea, lo que llegué a tener a la final fue con todo y doble integración y condiciones de borde. Y ahí llegué, digamos, hasta las condiciones de borde. O sea, no obtuve ninguna respuesta final, no pude solucionarlo por completo. Dale, gracias, Ariel. Ajá. Oye, estás en la ruleta como que parece que va a caer. Se muera al final. Se lo imagino, pobre. ¿Quién era? ¿Carlos Vélez? Aquí, Juan Carlos. Dale, Carlos. No, Juan Carlos, me olvidé que había preparación hoy, la verdad. Ah, dale, Carlos. En este sí ya no. A ver, Juan Sánchez Paliz. Me tendrán que perdonar, Juan Carlos. Es que hoy tengo 2 exámenes y me olvidé de preparar. Ya, Juan. Por cierto, no te veo. Ah, no, Es que Juan. justo tengo los 2 exámenes en línea. Me quedé en mi casa. Yo sí sé ir a presencial. Sí, sí, sí. Nada, vamos a ver. Bueno, veamos el siguiente. Juan Praño Barrientos. Aquí estoy, Juan Carlos. Ya le comparto. Vale, gracias. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para que pueda yo? Ya, gracias. Justamente le estaba haciendo esto. A ver si se ve. Ajá. Bueno, lo que encontré es estas ecuaciones del teorema de Moore, o me parece, si no estoy mal, la usamos en análisis estructural 1 para para plantear la resolución del método de área-momento. Consiste en básicamente una integral que te permite encontrar las rotaciones y las deflexiones. Para las rotaciones usábamos esta integral de acá y para las deflexiones usábamos esta integral de acá abajo.
también encontré que, así como digamos hay una ley de Hooke que es fuerza igual a la K por el el desplazamiento, también podría decirse que una especie de analogía sería que el momento es igual a una K por una rotación. Entonces, bueno, en base a eso, lo que hice fue usar estas dos ecuaciones, estas dos fórmulas de Moore, digamos, para este ejemplo de una viga con dos apoyos de este tipo. Primero resolví la parte estática. Ya ahí lo que hago es resolver el momento, las reacciones. Y lo importante de esto es, digamos, esta ecuación de aquí, que es del momento en B sobre la longitud, igual la reacción en B hacia arriba. Y bueno, esto de acá también. Bueno, a la final resolví estas dos integrales que sí fue un poco largo. Resolví solo una a mano y las otras las hice en el computador. Me dio este resultado de aquí, que es la longitud al cuadrado por el momento sobre 6e por i. Y eso es igual al ángulo de rotación. Entonces lo que hice fue despejar el momento y me queda esta ecuación de acá. Y por lo que dije antes de que la analogía de la ley de Hooke sería algo así, entonces la K es igual a este término de acá. Ese sería para creo que si no estoy mal, para el miembro de aquí. Sí, para el miembro de ahí. Entonces, bueno, la idea era usar estas dos ecuaciones y me quedé hasta aquí. Solo pude resolver la segunda integral en la que me daba el segundo valor de la cuarta columna de la matriz de rigidez, pero ya no alcancé a hacer las otras. Sí, sí, es que solo te pedí. Entonces, habría que definir, creo que otros límites, nada más. Ah, ya, o sea, solo calculaste el del 6. Sí, solo llegué hasta estas dos. Ah, ya, bueno, listo, gracias. Juan, ¿no? Juanse, sí. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de eso. Hoy voy a dar otra metodología, a ver qué tal nos va, me cuentan, ¿no? Entonces, resulta de que el análisis de estructuras aporticadas, al igual que en armaduras, va a tener el mismo problema de la matriz de transformación, ¿no? Entonces, recuerden la matriz de transformación, la idea era que nosotros queremos, de alguna forma, que el sistema pueda representar fuerzas y desplazamientos en coordenadas locales y pasarlos de una manera fácil a coordenadas globales y viceversa, porque al final en el sistema, o mejor dicho, en el método matricial, lo que nosotros encontramos son desplazamientos globales y esos los debemos transformar a los elementos en su eje de coordenadas locales, ¿no? Entonces, esa matriz es súper importante porque nos permite pasarnos de un lado al otro fácilmente, ¿listo? Entonces, para esto, digamos que en general, la principal diferencia entre un elemento de armadura y un elemento de pórtico va a ser netamente la parte de los grados de libertad, ¿listo? Entonces, como pudieron leer un poco en la preparación, nosotros vamos a tener, yo me voy aquí, digamos que a desviar un poquito para hacer una solución más general a lo que está expresado en el libro, ¿no? Entonces, en el libro hablan primero de un elemento de viga, en donde solamente determinan 2 grados de libertad. ¿Quién recuerda cuáles son los 2 grados de libertad que dice el libro que existen? Sí vieron el documento, ¿no? Por eso pues hicieron la preparación, ¿no? Pues, ¿ah? ¿Cuáles son? Un desplazamiento vertical y un giro, ¿no? ¿Sí o no? Por eso la cuarta columna de la matriz de rigidez que nos mostraba Juan hace otro año, pues era un elemento que estaba aplicado un giro en el extremo. Listo, bueno. Entonces, a ver, ahora sí, comanda ahí, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Listo? Resulta que si yo tengo un elemento, ¿te puedes quitar esas un poquito? Eso, gracias. Si yo tengo un elemento, ¿sí? De pórtico,
en su estado más básico, o sea, en su eje de coordenadas locales, vamos a decir que un elemento de pórtico, vamos directamente a analizarlo con 3 grados de libertad en el plano por nodo. ¿Listo? Vamos a meternos directamente en lo que es el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con 3 grados de libertad por nodo? Pues un extremo va a poder moverse, un nodo va a poder moverse igual que en el de la armadura, o sea, se mueve hacia arriba, se mueve lateral, igual el otro extremo. Pero aparte, ya va a poder girar el nodo. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero en la armadura, ¿por qué no podían girar? O sea, el hecho de que la diferencia radica en que en un elemento de armadura, aunque el nodo gire, como está desconectado, no transfiere fuerza a la barra. Y por lo tanto, el nodo no se considera que gira. ¿Se entiende? Es como que yo tuviera aquí una bisagrita y acá tuviera una bisagrita en el nodo. Yo giro la bisagra, pues esta vaina no siente. ¿Listo? Ahora, en pórticos, igual que ocurre aquí, por ejemplo, en esta estructura que tenemos acá, pues en el momento en que yo coja una viga y la gire, pues la viga va a adoptar una deformación que va a ser, pues, de alguna forma proporcional al momento o al giro que yo le aplique al sistema. ¿Listo? Entonces, concepto fundamental en análisis matricial. ¿Qué me daña a un elemento dentro de una estructura? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué daña en esta estructura, por ejemplo, esa viga? ¿La fuerza que le aplico a la viga o la deformación que le aplico a la viga? La deformación. ¿La deformación? ¿Qué opinas? ¿La deformación? ¿Quién opina que es la fuerza? Nosotros estamos acostumbrados a que si yo, por ejemplo, golpeo la pared, ¿no? Entonces, la pared se daña por el golpe que yo le doy a la pared, ¿no? Entonces, en general, aquí los dos, o los tres, o todo el mundo piensa lo mismo en el curso, es la deformación, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿no? Existen varios tipos de deformación. Hay algunos que no es aplicando fuerza. Por ejemplo, las deformaciones por temperatura. ¿No es verdad? En ningún momento, al aplicar una deformación por temperatura, aplico fuerza al sistema. Sin embargo, el elemento, si yo lo restringo, va a empezar a sentir fuerzas internas que lo van a dañar. Puede y ocurre, ¿no? Entonces, aquí el concepto fundamental es el daño que ocurre en una estructura es por la deformación que se presenta en los elementos que la componen. ¿Listo? Esa es la parte fundamental. La ecuación va a ser igual en siempre, ya les había dicho. Entonces, la ecuación fundamental va a ser un vector de fuerza externa aplicada, ¿no es verdad? Fuerzas externas son las cargas o las reacciones. Y ese vector de fuerzas va a ser igual a la matriz de rigidez del elemento de armadura, perdón, del elemento de pórtico, multiplicado por los desplazamientos en cada grado de libertad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos que vamos a analizar? Igual, vamos a tener un nodo I, un nodo J. Vamos a tener un eje de coordenadas locales, ¿sí? ¿Cuál es el eje de coordenadas locales? Bueno, ya vamos a profundizar un poco cuando lo veamos en el espacio o con una inclinación. ¿Listo? Voy a tener el nodo X, el eje X y el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a llamar a los desplazamientos en el eje X, en el nodo Y o en el nodo J, con la letra U. Y en el nodo Y vamos a llamarlos con la letra B, V, ¿no? V. ¿Listo? Entonces, vamos a tener también giros. ¿Cómo vamos a llamar a esos giros? Pues van a ser los famosos teta. ¿Listo? Los giros teta. Y de aquí, y de hecho desde estática y desde análisis estructural, siempre que nosotros estamos analizando los giros son producidos por un momento. ¿Estamos? Entonces, de aquí en adelante siempre vamos a analizar o correlacionar lo que sería un desplazamiento
con una fuerza puntual. ¿Listo? Y un giro con un momento puntual. ¿Listo? Súper importante esa parte. Siempre, desde análisis estructural 1, esa era la relación. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una nomenclatura. ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Yo siempre, igual que en armaduras, voy a plantear la dirección de los desplazamientos en función de un desplazamiento positivo o negativo respecto al eje local. ¿Listo? Positivo, para mí, va a ser en el plano, a la derecha, positivo, un desplazamiento hacia arriba, y el giro es el importante. Un giro positivo va a ser un giro contra las manecillas del reloj. Y siempre, cuando hagamos en pórticos y planteemos los grados de libertad, siempre vamos a plantear desplazamientos y giros positivos. Eso es súper importante. ¿Listo? Nota, escriben ahí con rojo. Nota, siempre los grados de libertad se dibujan positivos y los desplazamientos unitarios se aplican en el sentido positivo del grado de libertad. Ahora, nosotros tenemos estos valores. Entonces, por definición, ¿ya? Sabemos que la matriz de rigidez de un elemento de un pórtico plano local va a tener cuántas filas y cuántas columnas. Ya sabemos, ¿no? ¿Cuántas filas o cuántas columnas? Porque son cuadradas, ¿no? Es de 6 por 6. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grados de libertad en cada nodo. 3 grados de libertad en cada nodo. Un elemento tiene 2 nodos. Matemáticas de Frikin, ¿no? Entonces, en esta parte, esta matriz de rigidez la vamos a definir igual, ¿no? Entonces, yo tengo un vector de fuerzas que va a ser el vector, la fuerza aplicada en X en el nodo Y, la fuerza aplicada en Y en el nodo Y, bla, 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 etcétera, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser el momento. Entonces, vamos a tener aplicado un momento puntual en los extremos del elemento. Y ese momento puntual le vamos a llamar MI para el nodo I y M sub J para el nodo J. De ahí tenemos un montón de coeficientes. Entonces recuerden que la matriz de rigidez, cada fila, y aquí de pronto podría hasta complementar, cada fila y cada columna tienen un nombre porque representan, ¿qué? ¿Qué es lo que representan? Representan las fuerzas. ¿Qué es lo que representa la matriz de rigidez? Cada fila y cada columna. ¿Qué representa esta? Esta columna. Lo sacamos, ¿no? En armaduras. ¿Eran las fuerzas qué? Esa pregunta era la próxima. Recuerdan que eran las fuerzas que se producen en los grados de libertad cuando yo empotro todo y produzco un desplazamiento unitario. ¿En dónde? ¿Cuál es este? Pero ¿cuál es este? Ese es el desplazamiento. ¿Cuál? ¿Horizontal o vertical? vertical. ¿Vertical en qué nodo? En el nodo En inicial. el nodo I. ¿Sí? ¿Y cuál es esta? Entonces, esta columna. Las fuerzas que se producen, a ver, ahorita como lo digo. Las fuerzas que se producen en los grados de libertad. Al aplicar Cuando aplico un giro, muy bien, un giro unitario en el nodo J. en el nodo J. ¿En qué dirección es el giro? Positivo. ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario porque debe ser positivo. ¿Listo? Entonces, ahí yo tengo un montón de coeficientes, pero al igual que nosotros vimos en armaduras, esa matriz de rigidez va a tener los mismos conceptos. La suma de sus columnas tiene que dar 0. La diagonal tiene que ser cada valor que suma en los términos de la diagonal debe ser
debe ser positivo también, ¿ya? O sea, el resultado total debe ser positivo, pero cada término que suma también debe ser positivo. Y la matriz de rigidez debe ser... Bueno, también, bueno, me cogiste ahí en curva, bien. Simétrica. Simétrica. Ya, me siento mejor así que estar escribiendo ahí, ya. No sé, tal vez sí, pero yo me siento mejor. Listo. ¿Cómo la formamos? ¿Listo? Entonces, esta solución requiere de que yo necesito obligatoriamente empezar a hacer a obtener los términos de cada una de las deformaciones que estoy diciendo. Entonces, arranco con la primera columna de la matriz de rigidez. Esto pónganle mucha atención. ¿Listo? Entonces, la primera columna de la matriz de rigidez son, y ahora sí. En casa, por cierto, es que aquí, pues, pobres mis amigos 4, estoy apuñalando a preguntas. En casa, a ver, ¿quién vemos primero? Javi. Juan Carlos no sería igual que la primera. Ya, ¿qué dijimos? ¿Qué es la matriz? ¿Qué es lo que necesita hacer para tener estos términos? Ya lo acabamos de decir, como loritos, les dije. Javi. Bueno, vamos a poner una regla. Los que llame 3 veces y no están, los saco a el waiting room. No sé cómo está en inglés. La sala de espera, la sala de espera. Javi a la 1. Javi a las 2. ¿Sí sabes cómo sacar el vídeo de allá? Javi a las 3. Están los testigos. Ya, a la sala de espera. Seguros, te cogí en curva también. Martín Sánchez. Sí, Juan Carlos. Ok, responde la misma pregunta. ¿Qué es lo que necesito para generar la primera columna de la matriz de rigidez? En este caso. ¿Eso ven ustedes? O sea, ¿eso es lo que se está transmitiendo? Sí. Ah, ellos no ven eso. Lo que te mueves. ¿No? Ok. ¿Listo, Martín? Sí. O sea, no sé, para los resortes era la constante elástica. No, para este elemento. ¿Qué es lo que necesito hacer para encontrar los primeros términos de la primera columna de la matriz de rigidez? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué significa entonces? No me acuerdo, o sea, era la inversa de la matriz de flexibilidad. A ver, de pronto no estoy preguntando bien. A ver, ¿qué significa la primera columna? Serían las fuerzas que se producen en los grados de libertad, eso. Grados de libertad. ¿Cuándo? Cuando aplica un desplazamiento horizontal. En el nodo I. Ya, ¿y de cuánto es el desplazamiento? Unitario. De 1. ¿Ya? Eso no es eso. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, lo que significa es que yo voy a hacer el grado de libertad en el nodo I horizontal igual a 1. ¿Un qué? Un centímetro, un metro, lo que sea. 1. ¿Sí? Como estamos en el sistema internacional, va a ser 1 metro. Vamos a suponer que al aplicar 1 metro de desplazamiento aquí, yo voy a generar fuerzas. Y todo lo demás, o sea, todos los otros grados de libertad van a ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Pues conceptualmente de que es como que yo empotrara el nodo derecho y en el nodo izquierdo le pusiera un suelito que impida que se desplace hacia arriba, que impida que rote, pero que se pueda mover horizontalmente positivo una unidad de distancia en metros. ¿Listo? Entonces, esa parte, ¿ya? Me va a producir, si yo cojo y desplazo esto 1 metro, nosotros sabemos por la mecánica de materiales que para lograr un desplazamiento en un elemento axial, ¿estamos de acuerdo que esa deformación es axial en esa barra? ¿Sí? Entonces, la ecuación me dice que la deformación
Perdón, la deformación es igual a la fuerza, a P por L, ¿cómo es que me dijeron? Pelea, ya. Entonces, P por pelea, P-E. Ah, ya, o sea, lo están haciendo así. Sí. P-L-E. Aquí, pues, se jodieron porque es flare. ¿No? La misma cosa. En ese sistema, igual que en resortes, pues ese desplazamiento va a ser igual a 1 y me queda, igual que en armaduras, que el desplazamiento o la fuerza aplicada, que es la fuerza F, aplicada va a ser EA sobre L. Y aquí empezamos a leer. Ojo, esto es súper importante cómo van a leer, ¿no? Entonces, en este sistema, las fuerzas que producen el equilibrio es aquí una fuerza XY que está por la deformación que producí unitariamente. Y como respuesta, aquí que está encontrado, pues va a haber una fuerza XY. ¿Estamos? Y entonces empiezo a poner los valores en la matriz de rigidez. Entonces, el primer término, este de acá, el K11, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que se produce en el sistema que va en el sentido de grado de libertad X sub I. ¿Dónde está U sub I, ¿no? ¿Dónde está ese grado de libertad? El grado de libertad horizontal. Y yo tengo que ver las fuerzas que sean horizontales y que vayan apuntando al grado de libertad. Ese es el truco. Porque cuando yo vaya a tener el elemento en diagonal, va a ocurrir lo mismo. Entonces yo tengo que descomponer las fuerzas para sacar el vector de fuerza que va con el desplazamiento. ¿Listo? Súper importante. Siempre la fuerza debe ser o debe ir en la misma dirección del grado de libertad, con la misma inclinación y sentido. ¿Estamos? Entonces, este es un grado de libertad positivo hacia la derecha. Esta es una fuerza que es positiva hacia la derecha, ¿no? Por el que el grado de libertad es igual a positivo. Entonces, esto es X sub I. ¿Cuánto es X sub I? Entonces, el primer término de la matriz de rigidez va a ser EA. El segundo es la fuerza que va hacia arriba, vertical, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza que va hacia arriba? ¿Existe? No. ¿Existe siquiera? No. 0. Segundo término. Tercer término, ¿cuál es el momento? 0. Cuarto término, ¿cuál es la fuerza que va en el grado de libertad horizontal en J? Menos EA sobre L. Menos EA sobre L. ¿Cuál es la fuerza vertical? La fuerza del momento que produce. Entonces, básicamente, la primera columna de esta matriz de rigidez es la muy similar a una matriz, a un elemento de armadura. ¿Estamos de acuerdo? Pues podríamos pensar que es como una expansión. ¿Cuál es otra columna de esa matriz de rigidez? Si me entienden, que es fácil y que es parecida a la primera. La UJ, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo un J, este lo emboto y este es el que lo desplazo unitariamente. Y por lo tanto, aquí me va a quedar una fuerza así y una fuerza así, ¿no? Entonces, primer término, ¿cuál es el término que va en la primera? En la posición sería K14. K14. Tengo, imagínense que yo tengo una fuerza así y una fuerza así en el otro esquema. K14. Menos EA sobre L. ¿Por qué? Porque este vector es negativo porque apunta hacia la izquierda. El siguiente, K24. ¿Cuál es la fuerza vertical? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la fuerza horizontal? ¿Cuál es la fuerza vertical?
¿Cuál es el mío? Listo. Entonces, esa parte es básica, más que todo porque ya la hemos visto en armaduras. ¿Qué pasa? Dime, pregunta. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo elementos de pórtico, en el momento en que yo aplico o quiero calcular la segunda columna de la matriz de rigidez, la cosa ya empieza a ser un poco más complicada. Entonces, yo tengo el elemento amarillo, es mi elemento inicial. La segunda columna de la matriz de rigidez es... Ya meterlo de nuevo al jardín, está por ahí. No he dicho nada tampoco. ¿Cuándo lo sacaste? Vamos a ver. La segunda columna de la matriz de rigidez, ahí veo, a ver, escoge uno. Pon el cursor sobre uno. Ya, a ver, quítalo. María Emilia. Ah, aquí estaba aquí. María Emilia. Listo. ¿Me escuchas? ¿Ves que sí estaba? Admítelo. No he dicho. María Emilia, ¿me escuchas? Sí, pero no sé si me escucho. Listo. Entonces, recapitulando, ¿qué debo hacer o qué significa la segunda columna de la matriz de rigidez? Esa que dice V sub I. El desplazamiento unitario en el nodo I, pero de forma vertical. Ajá. Bueno, pero ¿qué son las fuerzas? A ver, de nuevo. Son las fuerzas. Son las fuerzas que se aplica para generar un desplazamiento unitario en el nodo I de manera vertical. En la manera, ya, son las fuerzas que se deben aplicar en los grados de libertad. ¿Sí? En el grado de libertad para producir un desplazamiento vertical unitario en el nodo I. Bueno, está muy cercano a a la respuesta supremamente más correcta, ¿no? Listo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que solamente el nodo I se va a desplazar, y en este caso verticalmente. No puede girar, ¿no? Ni puede moverse a la derecha, solo hacia arriba. Y el otro queda nuevamente empotrado. ¿Ya? Entonces, quiero que cojan su cuaderno. Espero que no cojan su tablet, pero cojan su cuaderno y traten de hacer, cojan el cuaderno así. Horizontal. Eso, ¿sí? Y traten de hacer esa deformación. No, solo hagan lo que está ahí. Traten de que esto se mueva hacia arriba, pero sin que gire, y acá tampoco puede moverse ni girar. ¿Se entiende? Ojo, esto se tiene que mover hacia arriba, pero si yo hago esto está girando, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vean qué tienen que hacer ahí. Un lado totalmente que no se mueve ni gira. Y el otro tiene que desplazarse totalmente vertical, no en diagonal. Miren que si yo hago así, ¿no? No, hacia arriba, pero no debe girar. A ver, inténtalo. Bueno, lo que pasa es que tu cuaderno está bien. ¿No tienes uno más suavecito? O como una regla. Es que no tengo una regla. Una regla también, de esas que se pueden... Ah, esa. Intenta con tu regla. Ahí te está girando el otro lado. Inténtalo. ¿Ves que ese extremo gira? Entonces, sí, haz con tu mano lo que tengas que hacer para que no gire. ¿Qué tienen que hacer? A ver, préstame. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Nos falta? ¿A quién se consigue? A 20 minutos. Ok. Pues tengo aquí la regla, que supongo que en casa no sé si me ven, pero espero que sí.
Aquí yo tengo que tenerlo totalmente rígido, no puede moverse ni nada. Si yo hago esto, fíjense cómo es la curvatura, ¿no? Pero este extremo de su posición horizontal queda con una inclinación. Aquí hay un giro. Esto es un giro, esto es una rotación. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo así, aquí también está rotando. Este extremo debe estar totalmente horizontal, como estaba al inicio. ¿Se entiende? Esa parte creo que acá es fácil. Esto no puede rotar. ¿Qué significa que no puede rotar? Que si antes estaba horizontal, el inicio, después de la deformación debe seguir horizontal. Aquí también, lo que quiere decir que yo tengo que hacer que este y este extremo estén horizontales y desplazarlo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Es difícil. Y eso que esto es una regla súper endeble, ¿no? Así, ahora sí intenta, porque si la vas a romper vas a hacer. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿qué fuerzas debo aplicar para que se produzca ese fenómeno? Eso es lo importante. Entonces, no vamos a entrar, digamos, mucho en detalle, más que coger ustedes su regla y empezar a hacer ese experimento. Pero en el momento en que ustedes, ¿se acuerdan cuando yo le empujé hacia arriba? Pues apliqué un cortante. Y para que el elemento vuelva a quedar recto, ¿sí? Yo cogí con mis dedos y presioné acá y empujé hacia arriba. Hice un par. Eso, en ese punto, apliqué un momento contrario, así. ¿Se dan cuenta? Análisis estructural es lógica. No es nada difícil. Y en el otro lado, pues creo que esto es más fácil para ustedes entender, que aparece una reacción y un momento, pero es por lo mismo que hacen con la mano. En la mano, si yo empujo hacia arriba y no lo tengo, pues el elemento se sube, nada más, ¿no? Entonces tengo que hacer una reacción hacia abajo, y para que este elemento no gire, debo aplicar un momento para que haga que el elemento no gire. ¿Sí se dan cuenta? Si yo lo empujo nomás, este elemento se sube, tengo que aplicar un momento para que quede de nuevo recto. ¿Cachan? Interesante, ¿no? Ahora, esas fuerzas se pueden encontrar por algunos métodos. El método de doble integración, que estaba en la preparación, ¿sí? El método de área-momento, se pueden calcular por el método de Moore, un poco de métodos, ¿ya? Más que todo por cuestiones de tiempo, no vamos a deducir las formas, pero están en el libro. Ustedes las pueden leer y ahí aparece cómo se deducen esas deformaciones, ¿sí? Para que lo vean, en el libro utilizan un método diferente al método de las doble integración. ¿Listo? En este caso, lo que a mí me interesa es darles las fuerzas. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas que nosotros tenemos aquí salen de un proceso matemático, ¿ya? Y en el cual yo sé que el cortante, cuando yo tengo un desplazamiento vertical en el nodo I, el cortante que yo debo aplicar va a ser igual a 12 veces el E por I, que es de la sección, sobre L al cubo. Y aquí es importante algo. La inercia debe ser la inercia por la cual yo aplico el momento, ¿sí o no? Que está actuando con el momento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tenían la regla, por ejemplo, ¿me puedes prestar de nuevo tu regla? Gracias. La regla tiene dos lados. Gracias. Tiene este lado, y voy a decir que este es el lado eje, el eje X, y un eje Y. Entonces, cuando yo aplico el momento, perdón, sí. Acuérdense, X y el vertical Y. Cuando aplico el momento, ¿sobre qué eje está actuando ese momento? ¿El eje X o el eje Y? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, el X, ¿sí o no? Estoy aplicando un momento así.
¿Sí? Ojo, estamos aplicando un momento así, que es sobre el eje horizontal. Entonces, la inercia que está asociada a ese momento es la inercia horizontal del elemento. Y entonces la cosa se pone peluda cuando yo estoy analizando tridimensionalmente, porque este elemento se puede mover así también. Y ya se van a dar cuenta, pues, que yo no voy a, o sea, aquí es fácil hacerlo así, pero así no tengo la capacidad física, ¿no? ¿Por qué? Porque la inercia es bien grande. Y esto es proporcional la fuerza a la inercia. ¿Cachan? Entonces, identificar bien cuál es el eje de rotación del elemento es súper, súper importante. Ahora, el momento va a ser 6EI sobre L al cuadrado. Y este sistema debe estar en equilibrio. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos respecto a un punto, ¿sí? Entonces, este sistema debe estar en equilibrio. Fíjense, yo tengo antihorario 6EI sobre L al cuadrado. Tengo antihorario 6EI sobre L al cuadrado. Entonces, hagan sumatoria de momentos. 6 en este punto. Tengo 6EI sobre L al cuadrado menos 12EI sobre L al cubo por L. ¿Cuánto es esto? Sería ese momento. 12i sobre L al cuadrado. L al cuadrado. Entonces, negativo, positivo, positivo, más negativo. ¿Cuánto me da? No, pues. 6 menos 12. 6. 6. ¿Qué es este que está acá? ¿Cachan? ¿Qué es este que está acá? ¿Listo? Entonces, siempre la suma de los momentos, ¿sí? O el sistema debe estar en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y. En un lado hay 12 hacia arriba, bajan 12, está en equilibrio, ¿no? Sumatoria de momentos respecto a un punto les va a dar igual a 0. ¿Listo? Entonces, siempre, si algo no les está dando 0, recuerden que la columna, recuerden que este sistema está en equilibrio. Y si yo sumo los valores de las columnas, eso debe darme 0. ¿Qué significa esa sumatoria? Pues de que el sistema en sus fuerzas está en equilibrio. ¿Sí? No se olviden de esa parte. Ok. Ahora, quiero que miren ese sistema, ¿no? Ahora, en ese sistema, ok, ¿alcanzaron a copiar? No. En ese sistema, ¿necesito volver a poner la matriz o la tienen en mente? ¿Cómo sería el primer término, o cuál sería, viendo ese gráfico, viendo este gráfico, cuál sería el primer término de la matriz de rigidez que tengo acá arriba? O sea, este de acá. El K12. Sería la fuerza, ¿qué? La fuerza horizontal En el eje X. en el eje, bueno, en el eje X. Sería 0. ¿En dónde? ¿En qué nodo? En el nodo Y. ¿Hay fuerzas? No, 0. 0. El segundo término de la columna. sería 12i sobre L. ¿Positivo o negativo? Positivo. Está para arriba. Va hacia arriba. Porque va hacia arriba. El tercero sería el momento positivo. Sí. Positivo. ¿Cachan? Ya, el cuarto. ¿Por qué? Porque es el eje 50. Ajá. El quinto. 0. El No, quinto. de menos 12i sobre L al cubo. Menos 12i. X, y el otro es el momento. Sería 6i sobre L cuadrado. ¿Positivo? Sí. ¿Cachan? Ya. Y esa es la siguiente. Y yo puedo hacer así
todo el resto, la tercera, la cuarta, etcétera. ¿Listo? Entonces, al final, lo que me va a quedar es esta matriz de rigidez. Que está en el libro, le pueden sacar un pro, ¿ya? Entonces, con esto, ustedes pueden sacar un montón de cosas. Pueden sacar un montón de cosas. Con esa matriz de rigidez, ojo, esa matriz de rigidez es la matriz de rigidez en coordenadas locales de un elemento de pórtico plano. ¿Ya? ¿Qué esperarían de un elemento de pórtico espacial en coordenadas locales? ¿Cuánto debería ser las dimensiones de la matriz? 12 por 12. 12 por 12, ¿por qué? Porque tendríamos 3 nodos, 3 grados de libertad así como antes y se agregarían 3 más por 3. Porque hay que 3 más por las rotaciones. Por las rotaciones. O sea, 6 grados de libertad por cada uno. 6 grados de libertad por cada uno. Entonces, esta es, en perspectiva, va a ser facilita, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar en su código? Lo único que va a cambiar es, en el momento que ustedes dicen, genérame la matriz de rigidez, hacen otra función, pero ahora para pórticos planos, pórticos en 2D, que haga que les tiene que pedir ¿qué? El E, el A y el N. Eso ya lo tienen. Y ahora pidan el I. Y ya. Es nada más, un término más. Pero hay una matriz de transformación. Ah, bueno, pues todavía no vamos allá. Dale suave. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, no se olviden, si yo les doy en el próximo examen un gráfico de estos, pues vamos a hacer el intento ya para que no digan, ¿no? Solo por inspección, bueno, ahí ya no puedo hacer nada. A ver, cuarta, 1, 2, 3, 4. Ah, no, está mal. Ese letrero está mal, por cierto, ¿no? Entonces, no se vayan a dejar engañar. Si me entendieron, este gráfico representa un giro unitario ¿en dónde? En el nodo J. En el nodo J, muy bien, por inspección, ¿no? Lo que quiere decir que este gráfico representa las fuerzas ¿en qué columna? En la última, la sexta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Díctenme cuál es el primer término de la matriz de rigidez en esa columna, según ese gráfico. 0. 0, muy bien. ¿Quién habló? ¿David? María Emilia, bien, gracias, María Emilia. Sí decía, David, estás como raro, güey. Bueno. David también dijo, pero creo que se fue al mismo tiempo. Dale. 0, muy bien. Segunda. 6i sobre L cuadrado. ¿Positivo o negativo? Positivo. Tercera. 2i sobre L. Cuarta. 0. Quinta. Menos 6. Sexta. 4i sobre L. ¿Listo? Y listo. ¿Qué son? Pues estos valores que tenemos acá. No se olviden, yo les doy el gráfico y... Ahora, todos estos, eso es también súper importante, ¿no? Este giro unitario es de 1 radián. El desplazamiento es de 1 metro. ¿Listo? Pero entonces esto es elástico. Si yo les digo que el desplazamiento, y les voy a poner de nuevo la misma matriz, la misma fila, que el giro no es de 1 radián, el giro es de 0.5 radianes. ¿Cuántas serían las fuerzas que se deberían generar en el sistema para producir 0.5 radianes? Si para producir 1 son esas, la mitad. Entonces sería el momento 1, 1 EI sobre L. El cortante es 3 EI. ¿Se entiende? Sí. Y si es 3/4 de radián, va a ser 3/4 de las fuerzas.
Y esto quiero que lo pongan ahí en nota, en rojo, lo que sea. ¿Sí? Para saber las fuerzas que se necesitan o que se requieren al aplicar desplazamientos o giros diferentes a los unitarios, lo único que se hace es multiplicar las fuerzas por la fracción del desplazamiento requerido. Ya, ¿es verdad? Entonces, si voy a aplicar la mitad del giro unitario, pues multiplico por 0.5. Si es un tercio, pues por 0.3. ¿Sí? Y ya. Entonces, sencillo. Esa parte no debería tener más problemas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la próxima clase acerca de las fuerzas internas en los elementos y continuamos ahí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase es el día lunes. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí para que en la parte de el lunes ya podamos mirar lo de las fuerzas internas. Ojo, ¿qué quiero que hagan? Por favor, para el día lunes, traigan la matriz de rigidez, ¿sí? De este elemento en función, MATLAB, ¿ya? Esa que acabamos de ver, está en coordenadas locales, ¿sí? En matriz de rigidez, vamos a trabajar en clase. ¿Listo? Traigan ahí en su computador para hacer algún cálculo. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Para el deber, ¿cómo hacemos lo de los diagramas? Usando el método matricial. Ah, no, pues tienen las fuerzas internas. ¿Bien? Estas son las fuerzas internas. Ya lo se ve. ¿Vale? Pues, con esas fuerzas internas, pues si yo tengo un cortante de 12, digamos, el diagrama de carga axial, pues va a ser compresión, EA sobre L, constante, EA sobre L. Punto, no es nada más. Cortante, sube 12, sigue, baja 12. ¿No? O sea, lo que nos salga en la matriz es los datos del diagrama. Cuando hablo de matriciales que vas a sacar las fuerzas, pues por el método matricial, pero las fuerzas internas son estas, ¿no? Ya. Bueno. ¿Listo? Ya. Ok. Dale. Juan Carlos, ¿podrías podrás subir estas notas al dedo de L, por favor? Las que vimos hoy. Las notas de ahorita. Ah, difícil. Difícil. Las notas no las subo. Pero, ¿qué necesitas? Sí necesito que tomes notas. No, sí tengo, pero como para luego revisar bien esto todo de los diagramas. Las notas están en el libro. Revísate el libro. Las notas no las subo, la verdad, Valeria. ¿Valeria es? ¿O María Emilia? ¿Quién? María Emilia. María Emilia. María Emilia. Gracias. Dale. Porque si no, sí quiero que tomes. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Bueno, que esté bien. Ya, nos vemos. Juan Carlos. Dime. Disculpa, ¿a qué hora tiene usted horas de oficina? A las 11:30, de 11:30 a 1. Es que solo una cosa, cuando subí el archivo de mi Excel, o sea, subí otro, es que yo tenía uno abierto, pero con otro nombre, y para mandarle al correo tengo, o sea, hice uno a las 10:14 y le mandé a la... Ok, hablamos en mi horario de atención, que están aquí todos tus compañeros y preferiría... Ah, ok, sí, no se preocupe. Bueno, Muchas gracias. bueno, chao.